por lo que ha pasado el día de hoy en el Senado de la República sobre todo, pero es algo que sacude que digamos que tiene como epicentro el Senado de la República, pero las olas alcanzas más lejos, Álvaro. Lo que ¿Cómo sucedió no? hoy llega a muchas más partes y hay suelo muy, recordemos que el suelo del Zócalo capitalino, por ejemplo, pues es proclive ahí había una laguna, entonces se mueve. Y sí hubo un movimiento telúrico político, al menos entre las fuerzas de la izquierda el día de hoy. Sí hubo un sacudimiento en el Senado porque, sí, este político tan astuto, jabonoso, chicloso, y digo jabonoso porque de pronto se escurre, chicloso porque se amolda, se adapta, y hábil porque astuto, pues porque sí logra, como el día de hoy, salirse con la suya. Me refiero a Ricardo Monreal, y hoy Ricardo Monreal sí se anota una victoria política al, digamos que, imponer en el grupo parlamentario que coordina, el de Morena, a uno de los suyos para presidir el Senado. Alejandro Armenta, pues es un allegado a Ricardo Monreal y es la propuesta que Morena tiene para presidir el Senado. Ahora la oposición está diciendo que no, que se requiere alguien que garantice la visión de Estado del Senado. La verdad de las cosas es que la oposición aparece para hacer digamos que, posicionamiento, pues porque no tiene ningún otro protagonismo. Así Y es. en buena medida tiene que ver también con que también Monreal los mueve. Bueno, tan los mueve a los opositores que los opositores estaban proponiendo que el presidente de la mesa directiva del Senado sea Ricardo Monreal. Así de es. manera que no solamente Monreal se salió con la suya en Morena, ya concentra la coordinación, ya concentra la Junta de Coordinación Política y ahora la mesa directiva. Y ahora la mesa directiva, o sea, tiene a su cargo formalmente la bancada, ¿no? Sí, claro. La bancada es de... La bancada mayoritaria. Bancada mayoritaria, él la tiene en su poder. Ya tiene la propuesta de mayoría, digamos, o la propuesta de Morena también es de él, es ahora Armenta. Y luego la Jucopo. Junta de Coordinación Política, Junta de nada Coordinación menos, Política. que es O el sea, órgano de gobierno del Senado. En realidad tiene el Senado de la República Monreal en las manos y el día de hoy dio no es un manotazo porque se oye burdo. Los manotazos son golpes, ¿no? Sí, De mesa. imposiciones, Imposiciones. Y no. Si algo se le tiene que reconocer a Monreal es que el día de hoy dio una gran lección de su habilidad de operación política. Es una gran habilidad porque fue soltando en pedazos, Álvaro, fue soltando en partes las condiciones para armarse él este escenario en el cual concluye quedándose con estas tres posiciones que son básicamente el gobierno del Senado de la República. El poder en el Senado, Alejandro. Fíjate nada más. Porque no solamente controla, perdón por el paréntesis, no solamente controla, digamos, los recursos económicos, humanos, tecnológicos, materiales del Senado, sino que ahora con la presidencia va a controlar la agenda. La agenda. Y luego además él que encabeza el grupo mayoritario. A ver, pero todo esto lo fue vistiendo, Álvaro, que no se nos olvide cómo es en su habilidad, lo va vistiendo con señales, distintas señales. Una primera señal sale desde la oposición, que está a disposición siempre de Ricardo Monreal, como Ricardo Monreal siempre está a disposición de la oposición. Claro. O sea, son digamos, fuerzas simbióticas como en ningún otro en ninguna otro de los poderes. Dentro de la República hay en el Senado de la República fuerzas simbióticas que se retroalimentan y es Monreal y la oposición. Previo a que siquiera se aliera el nombre de Armenta para ser propuesto por el monrealismo como la propuesta de Morena para el Senado de la República, la oposición cae en esa trampita y empuja a Ricardo Monreal
para presidir el Senado de la República. ¿Qué es lo que dice Germán Martínez? Dice Germán Martínez Cázares, dice, la oposición estaría dispuesta a apoyar a quien garantice que el Senado es autónomo, en alusión directa a Ricardo Monreal. Esto es previo siquiera a que saliera el nombre de Alejandro Armenta, que es un monrealista. Él desliza a través de la oposición la posibilidad de que sea él. Y luego, dice él, la propuesta es con una parte de Morena, con PRI, con PAN, con PRD, que es su banquilla, banquitita del PRD, más el Grupo Plural, lograría Monreal, más MC no. También, como no. Y MC, no. Su perdón, hermano es Dante Delgado. Es correcto, sí. Es decir, con el Grupo Plural más 6 partidos políticos, lograría Monreal ser presidente si quisiera. Claro que luego le deslizan por ahí la condición de que él abandone Morena. Pero eso ya después, ¿no? Eso después. Pero lo primero, lo más importante es que él negocia y hace ventilar a la opinión pública que la oposición esté dispuesta a ponerla como presidente. Eso previo a lo de Armenta. Y luego, previo a la votación que se da, él dice, como es Monreal, ¿no? Completamente histriónico, dice Monreal viendo a cámara, dice, son tiempos de tormenta política, o algo así, ¿no? Son tiempos de tormenta política, pero nosotros que venimos desde abajo... Hay que actuar con mucha responsabilidad. Hay que actuar con responsabilidad republicana, y nosotros que venimos desde abajo, que hemos encabezado las luchas desde lo más profundo, sabemos cómo enfrentarlo. Obvio, ya tenía todo arreglado. No había ninguna tormenta que no hubiera sido provocada por un solo personaje, Ricardo Monreal. Dicho de otras palabras, él había provocado una tormenta política al interior del grupo de Morena, para después hablar de una tormenta política que habría que sortear, obviamente donde el capitán valiente es él, y luego después Monreal se impone impone a uno de los suyos con una negociación que no ha de haber sido fácil, pero que convenció a una buena parte de los senadores de Morena adentro del Senado 36. De la República. 36. Es que aquí, por supuesto que hay que ponderar esa astucia de Ricardo Monreal. O sea, la votación al final fue de 36 votos a favor de Alejandro Armenta contra 28 que apoyaron a Higinio Martínez, quien digamos que fue el rival después de que declinaron a favor de Higinio Martínez 2 senadores, José Narro y Gabriel García Hernández, el ex coordinador de los delegados federales en los estados. Y Armenta siempre había sido el candidato de Monreal, pero al interior de la bancada no había tanta convicción al respecto. Por eso José Narro se inscribe y por el problema que trae con Monreal desde Zacatecas, porque los dos son zacatecanos, no iba a transitar esa propuesta. Entonces Higinio Martínez, mexiquense, que acaba de perder la nominación para la gubernatura ante Delfina Gómez, se inscribe en la idea de que pueda ser alguien, digamos, con un perfil más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en esa lógica se pensaba que podía concitar un mayor número de votos, 4 necesitaba más, 4, para vencer al candidato de Monreal. Y no lo venció. La diferencia fue de 8 votos, 28 para Higinio Martínez, 36 para Armenta, 4 votos que sumados a los 28 hubieran dado 32, y 4 votos menos 38, menos 36, 32. 32. Pero daría... o 7 votos, pues 5 votos, digamos. Estuvo muy cerca. ¿Qué revela además este episodio de hoy, Alejandro? Revela que, aunque Monreal efectivamente
o aunque en Morena hay reservas sobre Ricardo Monreal, la mayoría de la bancada lo respalda. Y tan lo respalda que en una posición como esa, pues la gana y acumula un poder como no lo tiene ningún otro político en el ámbito parlamentario. En la Cámara de Diputados, el coordinador Mier, que es un expriista muy curioso, bartlista, y Armenta, bueno, pues es de Mario Marín. O sea, son de dos grupos poblanos, estos dos expriistas. Pero lo cierto es que Monreal, que controlaba la coordinación de Morena, del grupo parlamentario mayoritaria, que controlaba la Junta de Coordinación Política y sigue controlando, ahora tiene la mesa directiva del Senado que se supone correspondía a alguien afín al presidente López Obrador como Olga Sánchez Cordero. Y antes, alguien que también que presidió la mesa directiva más cercano al presidente. Hoy no hay en el Senado, en ámbitos de poder, alguien cercano al presidente. Es correcto. Y además, Álvaro, creo que esa demostración de poder de Ricardo Monreal es una demostración de poder que pasa por encima de dos operadores políticos o dos operadores, no me atrevo a decir políticos porque eso hay que verlo, del presidente, muy cercanos al presidente de hecho, que son Olga Sánchez Cordero por un lado y por el otro lado Adán Augusto López. Esta es una derrota evidentemente de Adán Augusto López y es una respuesta, una bofetada directa a Adán Augusto López. No se les olvide, no se nos olvide que apenas unas horas antes Adán Augusto López anuncia que no va a participar en los foros en el Senado y no va en un claro mensaje en el que habían participado, entre otros, no solamente él, o sea, habían anunciado que no iban, bueno, el propio Mario Delgado y la misma Citlali habían dicho, nosotros no vamos a ir a ese foro que está organizando Monreal, no le vamos a hacer el caldo gordo a Monreal. Se estimaba que iba a ser el foro casi una prepasarela organizada por Monreal de los presidenciables, y no fue así. O sea, le cancela Rosa Isela Rodríguez, le cancela el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, le cancela, ya dije, Mario Delgado y también Citlali, y le cancelan otros. El único que va es Marcelo Ebrard y tienen algo que se sabía, un episodio de acercamiento que confirma una relación que hay ahí, que en algún momento pudo haberse enfriado por un par de episodios que no vienen al caso en este momento. Pero ellos se plantean el último en cancelar o el que cancela que hace más ruido, porque estaba cerca ya, casi iba en su carro rumbo al Senado, es Adán Augusto López. Tienes a dos operadores del presidente de la República para poder acercarse a Monreal, para poder tenerlo bajo rienda, y Monreal el día de hoy, contra todo lo que quiera decir cualquiera, el día de hoy Monreal da una lección de operación política y la da, y además con mucha habilidad. Por ejemplo, tiene cosas que son, como lo que dije hace un momento de Monreal, organizando primero la tormenta, después poniéndose él como capitán al frente del barco y después salvando a la República de la tormenta. Porque él dice, vivimos una tormenta, tiempos de tormenta, o días de tormenta, dice él, ¿no? Y luego después, él mismo salva al país, ganó la República, y su tuit de triunfo es, ¡viva México! ¡Viva la democracia! ¡Viva! Bueno, es que acaba de dar un golpe que le beneficia a él. Habrá que ver las cosas con más, con más, digamos que, serenidad, porque esa tormenta puede ser una tormenta fabricada, Alejandro. No, claro. Por ejemplo, no es el mar ante un navío que enfrenta efectivamente una tormenta. Esa tormenta es fabricada con un, por ejemplo, con un ventilador. Con un ventilador y Y él al frente que se le despeira el airecito. Y grabándose con el celular. Exactamente.
Y luego, estamos viviendo tiempos. No, así lo Y de dibujo, repente tal cual. apaga el ventilador, se Y tranquiliza luego todo. otro video, que es vencimos, para bien de la Gracias. República. Porque además, Álvaro, ese es el otro tema. O sea, para él, los pleitos, sus diferencias con las fracciones al interior de Morena, Álvaro, son pleitos que tienen que ver con la salud de la República. O sea, no se trata de su propia ambición. No se trata tampoco de su deseo de control al interior de Morena, que lo intenta y fracasa, ahora lo logró, pero lo intenta y ha fracasado una y otra vez, tomar control de Morena. No se trata de eso, se trata siempre del deseo republicano de que los poderes se separen y aunque sea un pleito al interior de su partido político, es una habilidad que quien no lo No conoce, se le puede negar a... quien no lo conoce se compra perfectamente esa habilidad, Sí. Álvaro. ¿De dónde salió esa versión de anoche, que desde anoche circuló, que podría efectivamente haber una ruptura y que Monreal podría renunciar a Morena? Del propio Monreal. Bueno, es que parte de la tormenta. Es parte de la Es tormenta. parte de la ¿Por qué? tormenta. ¿Dónde sale, Álvaro? Físicamente, o sea, ¿quiénes son los primeros que pronuncian la posibilidad de la ruptura? La oposición. Primero lo plantea Nava, Germán Martínez. Él es el primero que habla de, sí, bueno, pero que Monreal deje el partido, como una sugerencia de que Monreal deje Morena. Obviamente hay una alimentación de la tormenta. Sí. Es otra vez el ventilador puesto Sí. atrás del celular de Sí. Monreal mientras Monreal Así es. narra que viene una tormenta. Y hoy, bueno, fíjate, qué curioso resulta que hoy hasta los coordinadores de la oposición, el recién operado Miguel Ángel Osorio Chong, yo digo operado porque no, o está enfermo el ciudadano senador Osorio Chong, porque se ve casi como Alito. Como Alito. Como que también el Botox, hay promoción 2x1. No, eso no necesita 2x1. No. Bueno, la fisonomía facial del ciudadano Osorio Chong, alias el Oriental, apodo impuesto por el senador también Manuel Velasco, y el coordinador del PAN y el coordinador de los que se hacen llamar Grupo Plural, es que Monreal sea el presidente del Senado. Y eso, pues es muy lógico que lo ven como presidente del Senado porque lo ven ya como parte de ellos, lo ven ya no como parte de su adversario principal, que es el presidente López Obrador. En ese sentido, bueno, olvidé mencionar a Dante Delgado, que es un hermano para Ricardo Monreal. En ese sentido, la habilidad de Ricardo Monreal, pues es indudable, porque supo articular primero al interior de su grupo parlamentario un número suficiente para que quedara el senador que él apoya, a Armenta. Ahora la oposición está cuestionando a Armenta, pero es parte del mismo tinglado. Es parte del mismo tinglado. Al final de cuentas, el Morena y sus aliados pueden perfectamente aprobar como presidente de la mesa directiva a Alejandro Armenta. La otra opción es que haya un senador de consenso. En ese sentido, solo podría ser alguien del PRI, alguien del PAN y alguien del PRD. Pero estaría, una vez más, en la lógica de Monreal y en la lógica de la oposición. La única duda que queda ahora, después de lo que aconteció en el Senado, Alejandro, es ¿cuándo va a irse Ricardo Monreal de Morena? ¿O va a determinar no irse? Es correcto. Perfectamente puede controlar todo hasta el 1 de septiembre, hasta el 30 de agosto de 2024. Prácticamente ya todo el sexenio, todo el gobierno del presidente López Obrador. Y hace más daño Monreal dentro de Morena que fuera de Morena. Sí, habría que verlo.
Monreal significa un 10%, digamos, en la votación. ¿Quién sabe, eh? En las encuestas, pero no sabemos. A ciencia cierta no sabemos. Yo donde creo, Álvaro, que vendría un daño real de Monreal sería desde el Senado de la República. Por eso, sí, pero dentro, desde el Senado. O sea, desde ahí sería. Ahora, yo también diría esto. El presidente tiene a un opositor en el Senado de la República. Muy poderoso ya. Muy poderoso ya. ¿Qué es Tiene Monreal? Ricardo Monreal. O sea, aparte de los 5 grupos parlamentarios opositores, tiene otro grupo opositor en el Senado de la República, que es Ricardo Monreal. Tal ¿Por cual. qué? Porque Ricardo Monreal no es que él esté pugnando por la democratización y la vida republicana. Él busca poder. No se nos olvide eso. O sea, él busca permanentemente poder. No se nos olvide que Ricardo Monreal es un hombre que desea el poder, que ama el poder y que lo está buscando siempre de una manera u otra. Eso de los aires republicanos, el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes, bueno, eso lo habla para mezclarlo con su discurso de aspiración al poder. Pero la realidad es otra. Y tan es así, Álvaro, que Ricardo Monreal ya le puso un par de cachetadas bien puestas a Martí Batres. A Martí Batres, ahí mismo en el Senado de la República, no solamente lo exhibió, no solamente le quitó sus pretensiones creo que era presidir la mesa directiva. Claro, era para presidir la mesa directiva. Bueno, no solamente le dio un par de cachetadas. Lo puso un alto. Hasta le exhibió un audio. Sí. Un audio. Exhibió Monreal en su momento un audio en el que ventilaba a Martí Batres. Yo cuando lo escuché en su momento a Ricardo Monreal hablar de que por qué ventilaban los audios de Alejandro Moreno, esta pobre víctima, Alejandro Moreno, ¿por qué ventilaban? Bueno, él para terminar de darle el último golpe a Martí Batres, ventila un audio de Martí Batres, no se nos olvide. Él da un golpanazo brutal adentro de Morena para dejar a alguien, el que fuera, que no fuera Martí Batres. Entonces, pues bueno, está clarísimo que él es un hombre que busca el poder, que quiere el poder y que está dispuesto a hacer lo que sea. Ahora, el tema es, el presidente de México lo sabe, por supuesto, es una pregunta retórica en realidad la mía, pero la voy a hacer. El presidente de México sabe que tiene en el Senado 5 grupos parlamentarios en contra y uno más, casi en su totalidad, porque hoy se lo demostró, en contra, que es el que encabeza Ricardo Monreal. Yo no sé qué tan claro tenga el presidente. Absolutamente claro. No, bueno, lo hago retórico. Yo no sé qué tan claro lo tenga porque hoy se le preguntó y dijo, no me voy a meter. Pero la operación del presidente al interior del Senado acaba de perder un brazo importante y poderoso. Y la oposición acaba de ganar en el Senado. El Senado ya no es del López Obradorismo. No. Así tal cual. Ya no lo era desde hace un rato y Sí, pero hoy claramente lo perdió. Hoy lo perdió. ¿Por qué digo que desde antes? Porque más específicamente desde hace más de un año, y aquí lo platicamos con el propio Ricardo Monreal. Así es. No veía al presidente, no ha visto el presidente Ricardo Monreal desde pasadita la elección del año pasado. ¿Por qué? Porque el presidente lo considera un traidor por haber operado en contra de Morena, no en la Ciudad de México, pero no solo en la Ciudad de México, y en la alcaldía Cuauhtémoc, pero no solo en la alcaldía Cuauhtémoc. Y en ese sentido, las señales han sido múltiples. El presidente no menciona nunca a Monreal como prospecto presidencial. El presidente, efectivamente, no envía por la vía del Senado ninguna iniciativa. En el Senado, por obra de Monreal, hay cosas que están atoradas. Así es. En el Senado ya no hay nadie que pueda operar algo a favor del proyecto del gobierno que encabeza López Obrador. Tal cual. Nada menos que hoy se anuncia que se envía a la Cámara de Diputados
el paquete de reformas para que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y como iniciativa preferente, no la envía al Senado, porque sabe que ahí no va a pasar. Y diría otra cosa, Alejandro. Claro que el presidente tiene claro que Monreal ya no es de fiar, ya no forma parte del proyecto que él encabeza y, por tanto, manda la señal muy explícita de que los secretarios de mucha confianza de él, no vayan a la sesión plenaria de Morena. Nada menos que el secretario de Gobernación, que hoy hace rato dijo que tenía un problema familiar y que avisó que no llegaba. Él dice, una situación familiar. Hay una situación familiar que al secretario de Gobernación de México le impida no estar cumpliendo con sus responsabilidades. Híjole, el ciudadano Adán Augusto López ha tenido unas expresiones bastante... intervenciones muy desafortunadas. Que no corresponden a la jerarquía de su responsabilidad legal y política. Así es, así lo creo yo. Hasta desde aquella expresión en el mitin de Toluca, cuando dijo que los tiempos del Señor son los tiempos... Vaya, eso no... Eso, lo que dice, yo no le hago caso a INE, que al cabo ya se van, cuando no tiene los votos o no los ha conseguido él mismo. Eso cuando va a Ciudad Juárez y habla mal del delegado federal. Dice que hubo fraude en Morena. Hubo fraude al interior de Morena. Entonces, en contra del delegado federal. Ahora que va a Mazatlán, Sinaloa, a Culiacán, Sinaloa, y apuntala a Melesio Cuen, que es el Padilla, hoy lo publicamos, que es el Padilla de Sinaloa, o sea, es de la Universidad de Sinaloa. Es el nuevo dueño de la universidad, que está además en oposición al gobernador de Morena. De Morena, va y se toma la foto de Adán Augusto. Es decir, ese Adán Augusto con el que empezamos y este Álvaro están muy lejos de ser realmente... Hay mucha torpeza, por decirlo menos. En ese sentido, concluyo, ¿no tiene el presidente ya en el Senado a alguien que procese los asuntos que al presidente le resultan relevantes? Mira, Álvaro, y es importante este tema. El asunto de los mensajes que me ha mandado el presidente y que han resultado en nada. Manda a la secretaria de Gobernación a hacerle contrapeso a Ricardo Monreal. Y se la come. Y se la come. Se la come. Y bueno, y Monreal se queda con el Senado. Cuando pasa lo de Monreal, estaba buscando yo la frase, porque cuando pasa lo de Monreal con Batres, que básicamente chamaquea a Batres, a Martí Batres, le pone 2 cachetadas rancheras y en 2 momentos ya lo pone patitas en la calle. Así fue la operación de Ricardo Monreal con Martí Batres, con una gran habilidad, porque así es Ricardo Monreal. Se le pregunta al presidente en la mañanera, se le pregunta sobre ese pleito. Oiga, presidente, alguien le pregunta, sucedió esto en el Senado, y Batres y Monreal, y luego el presidente lanza aquella frase famosa, digamos que va a quedar, la ciudadanía sabe quién es un trepador, un oportunista y un politiquero. Y era un regaño a Monreal. La respuesta de Monreal fue inmediata y dijo, tiene razón. Fíjate nada más qué habilidad de Ricardo Monreal, ¿eh? Tiene razón el presidente López Obrador. Claro, no me siento aludido, me siento muy bien y le tengo un gran respeto al presidente. Se la sacó así, mira, ¡pum! Fácil. Como se ha zafado absolutamente todas, y ya tiene en el Senado de la República un coto donde ya no hay representación poderosa del López Obradorismo. Y voy a regresarme a esto nada más y con esto cierro, Álvaro. En el 2018, el López Obradorismo fue premiado por la ciudadanía
el López Obradorismo ganó el Senado de la República en 2018, porque estos son senadores, usted acuérdese que los senadores duran 6 años. En 2018 la gente le entregó las llaves del Senado de la República al López Obradorismo. Hoy, por la operación política de Monreal, el López Obradorismo ya no está representado con poder adentro de ese cuerpo legislativo. Con poder. Hay un López Obradorismo mermado. Acotado. ¿Qué caro le ha resultado al presidente López Obrador y a Morena aquella conversación a pie de carretera del entonces candidato presidencial con quien amagaba con irse de Morena por no haber sido tomado en cuenta para jefe de gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué caro le ha resultado a López Obrador y a Morena alguien como Ricardo Monreal, que hoy termina el día con más poder del que tenía la víspera? Así es. No se olvide, ya tiene todo el control de los recursos económicos, humanos, materiales, tecnológicos del Senado, pero ya tiene también todo el control del grupo parlamentario como coordinador de Morena, y tiene ahora la mesa directiva, la presidencia de la mesa directiva, que tiene una relevancia política y tiene una relevancia jurídica también, porque es la representación del Senado ante los otros poderes, ante el propio poder ejecutivo que encabeza el presidente López Obrador. Y cierro, quizá para irnos a un corte, Álvaro, y regresarnos a... No, ya No hemos ido a corte. No hemos ido a corte. Yo digo que nos vayamos a corte. Nomás me voy con una frase que le da el senador César Cravioto ayer, durante el debate que fue intenso y que duró hasta la madrugada. César Cravioto le dice a Ricardo Monreal, le dice, necesitamos a alguien que nos acerque al presidente de la República. Y la respuesta de Monreal es, pues yo no voy a ser ni apéndice ni comparsa del presidente.